creo que estamos listos para empezar. Muy bien, entonces es un placer presentar a nuestro colega y amigo Brian Larios, que nos habla hoy de Honduras. Muchas personas del IFM ya conocen muy bien a Brian, nos ha visitado algunas veces y creo que la mayoría de nosotros hemos conocido a él en congresos u otro lugar. Pero voy a explicar algunas partes de su trayectoria académica. Hizo su licenciatura y maestría en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y luego vino a México para hacer su doctorado en Puebla con el doctor Lorenzo Díaz Cruz. Y eso fue en 2018. Si no mal recuerdo, ese es más o menos cuando nosotros nos conocimos por primera vez en un congreso en Tlaxcala. Después de obtener entonces su doctorado, fue un estudiante postdoctoral en el MCTP en Chiapas y comenzó su estancia postdoctoral en 2019. Actualmente, Brian es un profesor en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en donde sigue sus estudios y sus colaboraciones, especialmente con investigadores mexicanos. Y también mantiene muchas estancias académicas en diferentes partes del mundo. Tiene ya 10 artículos publicados en revistas internacionales que reportan resultados acerca de una gran variedad de problemas en la física de altas energías y la teoría cuántica de campos. De hecho, sus contribuciones en los congresos que mencioné son sobresalientes. Incluyen un número impresionante de pláticas impartidas, tanto en Honduras y México como en otras partes del mundo. De hecho, creo que la última vez que nos vimos fue en la Ciudad de México, cuando dio una charla muy interesante el año pasado, antes de que empezó esta contingencia actual. Aparte de sus logros en las investigaciones científicas, quiero destacar otra faceta de su carrera que es muy importante. La dedicación de Brian a la docencia y el desarrollo de la investigación en física en Honduras es increíble y muy admirable. Ahora mismo, por ejemplo, es coordinador de la carrera de física de su universidad y es miembro de varias comisiones para programas de estudios del posgrado, en los que ha sido absolutamente central en su formación. También se dedica a la divulgación científica en escuelas y otras universidades. Y fue uno de los fundadores de la Revista de Física de Honduras, para la cual actúa actualmente como editor. Entonces, estos logros que no se reflejan necesariamente en número de citas o número de artículos son muy importantes en desarrollar diferentes aspectos de la física en su país y en los alrededores. Entonces, bueno, para mí y ciertamente para todos, siempre es un placer saber más de tu trabajo, Brian. Te agradecemos mucho por preparar la plática del coloquio. Nos va a hablar sobre un método que se usa recientemente en la teoría cuántica de campos para estudios de amplitudes y dispersiones. De hecho, nosotros mismos hemos tenido que usar algunas partes de este método en nuestros proyectos recientes y Brian es un verdadero experto en este método. Es un método que se usa para describir helicidad en teorías de norma y se llama el formalismo de helicidad o spinor helicity. Entonces, muchas gracias por enseñarnos sobre esta nueva técnica. Muy bien. Muchas gracias, James, por una tan generosa introducción.
yo de verdad que considero a Morelia un lugar muy especial, en parte porque pues respeto mucho, admiro y respeto mucho a una gran variedad de investigadores que trabajan y que se han formado en Morelia y también porque muchos amigos personales están ahí, ya sea de postdoc, profesores, incluso colegas de aquí de Honduras. Entonces, estoy muy agradecido por la invitación, por la oportunidad. Agradezco que me hayan invitado a impartir el coloquio. La plática es más o menos, tengo como objetivo contarles lo que he estado trabajando en estos últimos 6 años en mi carrera. Ahora un poco el medio aquí es más viscoso, me cuesta avanzar más, pero como bien dijo James, algo que me llena de mucha gratitud es que aquí el apoyo a los estudiantes me mantiene como de alguna manera a flote, ¿no? De estar discutiendo con ellos, y pues luego estas oportunidades de compartir con colegas de fuera pues también son muy interesantes, así que agradezco la invitación. Bien, pues voy a empezar con una motivación, una introducción, porque considero que es importante al menos repasar las técnicas tradicionales de cálculos perturbativos en teoría cuántica del campo sin gravedad. Luego voy a hablar brevemente, porque como es un coloquio, entiendo que tengo que ser más pragmático. Voy a hablar sobre formalismo de helicidad en teorías de norma. Tal vez muestre un ejemplo, probablemente en QCD. Y luego voy a empezar a hablar sobre algunos cálculos que he estado trabajando en los últimos años, como el caso de la autoenergía del gravitón, que ya se ha realizado por una serie de autores utilizando técnicas tradicionales, pero me parece que vale la pena repasarlo y estudiarlo y ver en qué nos sirve el formalismo de helicidad, y por ahí si hay sorpresas, mostrarlas. Luego, una vez tengamos la autoenergía del gravitón, podemos usar otros teoremas de bajas energías y hacer cálculos. Y finalmente voy a mencionar algunos nuevos resultados que hemos obtenido con mi estudiante en este año. Bien, entonces, creo que todos estamos de acuerdo que los experimentos de dispersión son cruciales para entender los bloques fundamentales de la naturaleza, ¿no? Y es lo que hacen en aceleradores de partículas como en el CERN, ¿sí? Incluso el modelo estándar de partículas elementales, que es un modelo muy robusto, muy acertado, ha pasado muchos tests, se construyó, digamos, en gran medida gracias a los experimentos de dispersión, como da fe de esto el descubrimiento de los bosones de norma W+, Z, los quarks, los gluones y recientemente en este siglo el bosón de Higgs. Entonces, no cabe duda de la importancia de estos experimentos de dispersión. El punto aquí, al menos desde mi interés, desde mi trinchera, es que el principal observable en los experimentos de dispersión es la sección diferencial de corte, la cual básicamente depende de la data externa de las partículas, el cuadrimomento o la energía, el trimomento, los ángulos que salen dispersados, y la interpretación de los datos, que cada vez exigen mejor precisión, se basa mucho en las predicciones teóricas de las secciones de corte. Y estas ya sabemos cómo calcularlas usando teoría cuántica de campos, o por lo menos hemos venido calculando por más de 60 años de una manera muy precisa, pero repito, se necesita aún más, y de eso trata la plática, ¿no? Entonces, la sección diferencial de corte es proporcional al módulo cuadrado de amplitud, tal cual como en mecánica cuántica la densidad de probabilidad es proporcional al módulo cuadrado de la función de onda. Entonces, en mecánica cuántica uno se dedica a trabajar con la función de onda, con los estados. Entonces, lo mismo en teoría cuántica de campos, al menos en aspectos perturbativos, en nuestro bloque fundamental es la amplitud, esa A que está ahí. Entonces es crucial realmente. ¿Cómo lo hemos venido haciendo? Bueno, el enfoque tradicional a nivel del Peskin, digamos, que es el que le enseña a calcular a uno, el que nos enseñaba. Ahora hay una variedad de libros también muy buenos, como Matthew Schwartz, es que construimos la teoría clásica con la Lagrangiana, cuantizamos los campos, hablando en cuantización canónica. Luego tenemos reglitas de Feynman que nos permiten construir las amplitudes y pasar de la amplitud al módulo cuadrado de la amplitud, que ya es el que conecta directamente con los observables,
ha sido una tarea muy compleja porque se necesita cálculos monstruosos, como voy a mostrar, usando tecnología de traza. Pero así es como hemos calculado desde el punto de vista de la teoría cuántica de campos las amplitudes, repito, que están conectados con la sección diferencial de corte, que esta a su vez vincula con el experimento. Pero además, ya no solo vivimos una gran era de precisión en Collider Physics, ahora tenemos una nueva ventana para explorar el universo y tenemos también alta precisión en la detección de ondas gravitacionales. Y de hecho, todos sabemos que todo este observatorio gravitacional que utiliza interferometría láser está teniendo una gran cantidad de datos que necesitan también una interpretación teórica, sobre todo aquí en esta etapa, cuando este sistema binario espiral de agujeros negros, que se necesita una teoría post-newtoniana, eso ya lo saben la gente de gravitación, que básicamente lo que nos interesa ahí es que hay que hacer correcciones al potencial gravitacional. Entonces puede ser que este proyecto de amplitudes ayude a hacer estas correcciones y a tener mejor precisión para entender estos fenómenos, ¿verdad? Y eso es algo que está trabajando mucho el grupo de UCLA. Hay un mexicano trabajando ahí, por cierto, Luna, el doctor Luna, sí, Andrés Luna, trabajando con el grupo de SB-Burn. Entonces, está fuertemente motivado estudiar las amplitudes de dispersión, tanto en teoría de altas energías como en el lado de gravitación. Entonces, el enfoque tradicional ha sido mucho pues, de dibujar diagramas, luego construir la amplitud y calcular el módulo cuadrado. El problema es que a medida que necesitemos mayor precisión, vamos a necesitar un mayor número de partículas en el estado final. Por ejemplo, si usted tiene una colisión de dos gluones, por decirlo así, y un problema tiene dos gluones en el estado final, únicamente necesita 4 diagramas de Feynman. Entonces, hasta ahí es controlable con lo que uno aprende en el pesking, puede hacer el cálculo de un estudiante de doctorado, pero si usted va involucrando más partículas, el número de diagramas va creciendo a tal medida que incluso ni el computador más potente puede realizar el cálculo. Entonces, está a la vista la necesidad de nuevas técnicas que nos ayuden a calcular esto de manera más eficiente. Para el caso, el cálculo de 3 gluones en el estado final son 25 diagramas de Feynman y parte del resultado es este que está aquí a la derecha. El resultado final, si se fijan, depende únicamente de la data externa, los vectores de polarización, el cuadrimomento de las partículas, y esto es parte de 25 páginas de resultados utilizando un supercomputador, ¿verdad? Entonces, sin embargo, allá por los años 80, 2 postdocs de Fermilab, Parker y Taylor encontraron magníficos resultados incluso para n gluones, ¿verdad? Y esto es el resultado que muestro aquí abajo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los 5 gluones que se necesitan 25 diagramas, el resultado general, las máximas Helicity Violation que se conocen, o Parker-Taylor Amplitude, simplemente se ve codificado en este resultado. Entonces, a este nivel de la plática, lo único que me interesa es que vean que hay métodos más simples y queremos explotarlos para hacer otro tipo de estudios, ¿no? Y eso es lo que se conoce como el formalismo Spinores de helicidad, que básicamente la clave fundamental es expresar los cuadrimomentos, la data externa, digamos, de las partículas antes de colisionar, en términos de los bloques fundamentales, que en este caso son, si estamos hablando de partículas con spin 1 medio, los spinores de Dirac, ¿verdad? Entonces, digamos que a primera instancia esto se vuelve un lenguaje altamente conveniente para los productos espinoriales que nos aparecen ya en los cursos de teoría cuántica de campos, ¿sí? Y yo veo esto, por ejemplo, cuando usted quiere resolver un problema de electromagnetismo, que tiene simetría esférica, o un caparazón, por ejemplo, esférico, y usted quiere calcular el campo eléctrico de un determinado punto, usted bien puede usar coordenadas cartesianas y pelearse con las integrales, con los límites de integración, con las funciones, o coordenadas esféricas, y le hace el resultado más simple. A este nivel pragmático, el formalismo de helicidad no es más que eso. Me permite expresar estos productos de spinores para partículas sin masa, cuya etiqueta es la helicidad, la proyección del spin en la dirección del movimiento, en términos
de espinores de 2 componentes, ¿verdad? O espinores de Weyl, ¿sí? Y cada vez que tengamos este tipo de productos con cierta configuración de etiquetas, yo la puedo nombrar, por ejemplo, este producto cajita. P es la etiqueta del cuadrimomento asociado a estas partículas con spin 1 medio. K es el cuadrimomento asociado a esta otra. Estos bloques van a aparecer cuando uno arme la amplitud. Los que ya han calculado amplitudes de dispersión saben que aparecen este tipo de cantidades. Esto solo es otra notación que me elimina, por decir así, las etiquetas espinoriales y un montón de cosas que al final no son útiles para tener un resultado que se pueda comparar con los datos de manera rápida. De igual forma existe este producto angular, ¿sí?, que son antisimétricos. Eso lo sabemos porque estas funciones son antisimétricas. El producto de estos términos son invariantes bajo transformaciones de Lorentz, como ustedes ya saben de sus cursos tradicionales. Entonces, PK, si se conmuta KP, sale un signo menos por la antisimetría. Cualquier otro tipo de productos entre cajitas combinado con esta variable espinorial angular son 0. Entonces, es fácil identificarlos, y es 0 porque estos productos son ceros en la teoría cuántica de campos convencionales. Entonces, el formalismo espinor de helicidad, en este sentido, veámoslo como un lenguaje que me va a permitir armar las amplitudes de una manera más eficiente. Tenemos ya todo un lenguaje para reescribir las reglas de Feynman en esta notación para los espinores y también para los vectores de polarización. Y aquí quiero enfatizar que algo interesante es que ya empezamos con los grados de libertad correctos, sin necesidad de recurrir a fijar la norma, ¿verdad? De entrada, con los grados de libertad correctos, a diferencia del AMU, que tiene 4 grados de libertad, y usted tiene que hacer redundancias para llegar solo a los 2 grados de libertad físicos que tiene el fotón. Entonces, de alguna manera, ya con esto podemos hacer cálculos en electrodinámica cuántica, y basta con saber estas reglitas básicas, ¿sí? Que los productos son antisimétricos, que el producto de variables espinoriales angular es el complejo conjugado de los productos cuadrados. Ya no voy a hacer referencia a los espinores, si se fijan, solo estas cajitas. ¿Cómo recupero las variables tipo Mandelstam con este tipo de producto que está aquí abajo, ¿verdad? Acuérdense que IJ es la etiqueta del cuadrimomento. Yo fácilmente, incluso sin elevar al cuadrado las amplitudes, me voy a fijar que ya me van a quedar, como les mostraré más adelante, en términos de las variables de Mandelstam, lo cual es fantástico, ¿verdad? Hay otras propiedades, como las identidades, por ejemplo, de reflexión, la identidad de Fierce. Fíjense, la identidad de Fierce, ustedes saben, en supersimetría, en supergravedad, tienen muchos índices espinoriales, y aquí no. Es bien fácil de familiarizarse con esta notación realmente, ¿verdad? Conservación de momento, en esta notación espinorial es este último. Obviamente, lo único que estoy aquí es motivando que es una notación muy compacta y muy simple, ¿verdad? Estoy de acuerdo que los detalles es muy rápido para seguirlos. Entonces, regresemos a nuestro formalismo. Ahora, el formalismo espinor de helicidad, ¿dónde se activa? A este nivel, yo voy a reciclar lo más poderoso de lo que sabemos de los cursos básicos de teoría cuántica de campos. Armo la amplitud con reglas de Feynman, o perfectamente podría ser si tengo espinores involucrados, incluso usando el formalismo de línea de mundo. Pero luego aplico o activo las variables espinoriales, y aquí es donde, en esta última parte en rosado, es donde se vuelve poderoso el formalismo espinor de helicidad. Para mostrarles rapidito un ejemplo, consideren, por ejemplo, la aniquilación de electrón-positrón, que le genera un par de quark-antiquark con un gluón, ¿verdad? Para hacer ese cálculo requiere considerar 2 diagramas de Feynman. No voy a entrar en detalle, solo quiero motivar, repito, el formalismo de helicidad. La amplitud, ya sabemos cómo construirla, es esta que está aquí, ¿verdad? Aquí yo ya estoy usando el color factorization de este trabajo de Sb, Lance Dixon y Kosover. Entonces, lo único, todos estos grados de libertad aquí no son cinemáticos. Lo único que me interesa es esta amplitud 5 en términos de los cuadrimomentos de las partículas involucradas en el proceso.
resulta que esa amplitud, simplemente utilizando el formalismo de helicidad, es esto que está aquí. Y para que vean que no es duro hacer el cálculo, solo reescribo la amplitud que tengo aquí a la izquierda, armada con las reglas de Feynman en este lenguaje de espinores de helicidad, y empiezo a cambiar la notación, y luego, como esos productos son invariantes bajo transformaciones de Lorentz, hasta los puedo empezar a cancelar como que si fueran operaciones de álgebra de un plan básico, ¿verdad? Y así obtengo el resultado que les había mostrado. Entonces, es muy versátil, es muy práctico y muy eficiente, muy económico para calcular e incluso hasta para programarlo, ¿verdad? Pregunta, alguien podría decir, bueno, pero ese es en el caso de partículas sin masa. ¿Se puede implementar el formalismo de helicidad al caso masivo? Sí se puede. De hecho, ya tenemos las reglas de Feynman. Esto es algo que yo empecé haciendo en mi doctorado allá por el 2015, 2016. Y basados en este trabajo de Shawin y Weiser, se puede reescribir en esta nueva notación de variables espinoriales. Entonces, todas estas variables espinoriales aquí representan, digamos, momentos que no son físicos, pero que son massless, no tienen masa. Lo que estoy recurriendo es a reescribir un cuadrimomento masivo en términos de dos cuadrimomentos en el cono de luz. Eso se conocía antes del formalismo de helicidad. Y gracias a eso yo puedo reescribir todos los espinores para partículas y antipartículas para el caso masivo. Aquí las etiquetas menos y más, por supuesto, ya no representan helicidad, simplemente es una etiqueta para decir que son funciones linealmente independientes. En el caso de los vectores de polarización, para el caso masivo, los grados de libertad, digamos, longitudinales, son los únicos que aparecen. Antes solo teníamos estos dos. Entonces ya teniendo eso, yo puedo hacer cálculos masivos en teoría cuántica de campos y respetando los mismas, digamos así, las mismas reglas del caso sin masa. Porque la ventaja es que representé un espinor masivo en términos de espinores massless, ¿verdad? Entonces sigue siendo muy versátil. Por supuesto hay que probarlo antes de entrar a hacer cálculos que uno esté interesado. En aquel entonces estaba interesado en cálculos en supergravedad, en modelos donde el gravitino es considerado un candidato a materia oscura. Entonces era necesario migrar del formalismo de helicidad sin masa al caso masivo, que en aquel entonces todavía no había salido la generalización que NIMA luego hizo en el 2018. Entonces, siempre me gusta mostrar esto, para estar seguros, tratar de reproducir cálculos que están bien documentados, que hay mucha literatura. Para el caso del decaimiento del Higgs a un fermión antifermión, yo sé de los textos cuál es la amplitud, yo puedo construir la amplitud a la Feynman y luego aplicarle el formalismo de helicidad. Y me doy cuenta, en esta tablita pueden ver que solo hay dos amplitudes de helicidad y se construyen de una manera fácil, y yo ya tengo todo casi en términos de las variables de la data externa, ya está en términos de la masa del fermión, ya está esta variable tipo Mandelstam, y ni siquiera elevado al cuadrado la amplitud, lo que es maravilloso. Y la amplitud al cuadrado es la que conecta con el experimento, ¿verdad? No estoy leyendo el chat porque solo veo mi pantalla, así que me disculpan si cualquier cosa. Luego que tenemos estas amplitudes, yo recupero, por supuesto, las expresiones conocidas de los textos, elevando al cuadrado cada una de las amplitudes y las sumo convencionalmente, pero ya no hago el cálculo de promedio sobre polarizaciones o la suma sobre todos los spines, porque estoy usando la tecnología de trazas, y esa es la ventaja de este nivel, y los cálculos son ridículamente simples, ¿verdad? Entonces, aquí estaba bien. Incluso podemos hacer cálculos más complicados, como el decaimiento del bosón Z a fermión antifermión. De nuevo, solo hay 3 amplitudes de helicidad, ¿verdad? De las cuales 2 son 0, y esa es una de las grandes ventajas, que este formalismo rápido me permite identificar cantidades espurias, ¿verdad? Que con otros
técnicas uno tiene que ir arrastrándolas y se le va complicando el cálculo. Y al final, pues, no queremos eso. Para el caso esta configuración 0 más menos, 0 que representa el grado de libertad longitudinal del vector de polarización, yo rápido puedo ver por antisimetría qué productos son 0, qué productos espinoriales, y aquí solo tengo una amplitud de velocidad que sobrevive. Y de nuevo, cuando calculo el módulo cuadrado de la amplitud, recupero los resultados de los textos o de los papers originales. Incluso cálculos más complicados con un propagador, también el formalismo de helicidad muestra su versatilidad y su potencia, ¿verdad? Entonces, con estos tests, uno se puede lanzar a cosas ya más interesantes que uno quiera, que uno tenga interés en sus proyectos de investigación. En mi caso, repito, era cálculos con el gravitino en supergravedad. Como ustedes saben, el gravitino es una partícula de spin 3 medios y pues en ese sentido es un poco más complicada porque es solución de las ecuaciones de Rarita-Schwinger. Y Wigner ya nos dijo que esos eran 4 estados los que necesitamos, ya los conocemos, los estados, ese trabajo está hecho, y ya conocemos cómo reescribir estos estados, estas funciones de onda, en términos de variables espinoriales. Entonces, ya tenemos el gravitino escrito en todas estas variables, cumplen estas propiedades, que aunque se mire un poco más engorrosa a la hora de calcularlo o programarlo, se vuelve bien versátil, porque todas estas variables espinoriales respetan la tablita que les mencioné. Entonces, por ejemplo, en el 2015, este se suponía que iba a ser un proyecto de todo el doctorado, hacer este tipo de cálculos. Por supuesto, en aquel entonces, en el 2014, yo no estaba familiarizado con el formalismo de helicidad, ¿verdad? Fue en el 2014 en una escuela en Jerusalén donde Nima Hammer los introdujo en los 100 años de la relatividad general. Pero yo ya tenía este cálculo hecho, que es el cálculo, por ejemplo, el decaimiento del compañero supersimétrico del quark top. Ya estos son cálculos en supersimetría, pero no estoy motivando en esta plática supersimetría, solo quiero mostrar las herramientas de cálculo. Este cálculo, aquí como lo tengo presentado, fue hecho utilizando la tecnología de trazas para calcular el decaimiento del stop, que tiene muchas implicaciones en cosmología, por ejemplo, en modelos donde el gravitino es la partícula supersimétrica más ligera, por ende un buen candidato a materia oscura. Hay que considerar 3 diagramas de Feynman. Parte del resultado de estos 3 diagramas de Feynman son estas 4 hojas de cálculo. Este es el resultado analítico. Por supuesto, lo que era interesante después era hacer el análisis de las gráficas. Pero yo no estaba muy contento con estos resultados analíticos. Y vean lo que pasa si uno hace el mismo cálculo con los 3 diagramas para, repito, este mismo proceso, pero utilizando el formalismo de espinores de helicidad masivo. Y todo lo que eran 4 páginas se reduce a esta tabla. Es fantástico. Este cálculo ya se realizó como en el 2017. Incluso en esta tabla de arriba, ustedes pueden ver, estas son amplitudes de helicidad sin elevarlas al cuadrado, no es el módulo cuadrado, y aún así ya son expresiones compactas en términos de data externa, o sea, los grados la data real de las partículas antes y después de colisionar. Estas funciones son estas expresiones propias del modelo que se están utilizando, pero aquí lo interesante es que hay unos teoremas en supergravedad donde permiten aproximar el gravitino, que es una partícula spin 3 medios, a una partícula de spin 1 medio, que es el Goldstino. Son teoremas de bajas energías. Yo tengo control para comparar las amplitudes y ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Puedo hacer ese tipo de estudios, ya no necesariamente solo fenomenológicos. Incluso con el formalismo de helicidad puedo ir más y hacer cálculos que no estaban hechos en la literatura, como el decaimiento del stop a 4 cuerpos, ¿verdad? Estos son, repito, modelos en supergravedad. Y vean, es todavía más simple los resultados que se obtienen, y ya podemos hablar con precisión, porque los cosmólogos tienden a utilizar mucho, por ejemplo, la aproximación del gravitino a Goldstino, porque es más fácil calcular y es donde la gente ha hecho los cálculos.
¿verdad? Por el problema de calcular con trazas, pero ya con esto uno les puede decir qué tan grande va a ser el error o qué tan buena va a ser la aproximación dependiendo la masa de las partículas que estén utilizando. En estos modelos de supersimetría solo hay cuotas para las masas y pueden usar valores muy abiertos, pero en esto podría de alguna manera venir a ayudar, ¿verdad? Entonces, ya dicho eso, mostrándoles que el formalismo de helicidad es muy útil en cálculos de amplitud de dispersión que conectan la teoría con el experimento y que se puede utilizar e implementar en casos masivos, permítame hablarle un poco sobre lo que me ha estado lo que más me ha interesado en los últimos 2 años, básicamente, y es hacer cálculos en gravedad, ¿verdad? En gravedad perturbativa, siguiendo, por supuesto, el enfoque de la teoría cuántica de campos, ¿sí? Como ustedes saben, para perturbar entonces necesitamos en la acción de Hilbert-Einstein, que es el caso más simple, perturbamos la métrica como un campo, ¿verdad? Sobre un fondo plano, en este caso la métrica de Minkowski, y una vez expandamos, eso nos va a dar las reglas de Feynman, pero el problema es que hay infinitos términos, pero bueno, entonces va a depender, el gravitón autointeractúa, etcétera, etcétera. Pero sería interesante implementar estas técnicas que ya lo han hecho otras personas, pero vamos a ver que es interesante estudiar ciertos escenarios. Hay algunas cosas que creo yo que vale la pena seguirlas estudiando. Esto se hizo sin usar el formalismo de helicidad desde los 60, Feynman, Bellman, y grande de la física como Bryce DeWitt nos da, por ejemplo, aquí el vértice de 4 gravitones, ¿verdad? Una cosa espantosa. Yo soy incapaz de calcular eso, pero vean que cuando él calcula la sección diferencial de corte, el resultado es extremadamente simple. Incluso él lo dice aquí, miren, que hay muchas cancelaciones, ¿verdad? Y el hecho que el resultado final es ridículamente simple da la impresión de que deberíamos de hacer esto más fácil. Eso lo dijo él en el 67. Y solo para que vean el nivel que se ha alcanzado, permítanme mostrarles lo que yo considero algunas joyas perturbativas y conexión entre teoría del norma y la teoría del campo. Solo en este slide, ¿verdad? Como una especie de promoción a estas poderosas herramientas. Por ejemplo, yo ya les mostré cómo calcular amplitudes en QCD. Estas eran las amplitudes tipo Parquet-Taylor, de un diagrama parecido a este, de 3 gluones, o este diagrama. Eso fue en el 86. Luego, en el 2007, Witten y 3 postdocs, Ruth Brito, Freddy Cachazo y Bob Payne, nos enseñan a cómo nos dan la tecnología para, dentro de este formalismo y todas estas técnicas on shell, cómo calcular amplitudes de dispersión con mucho, por ejemplo, con n número de partículas a partir de bloques fundamentales, que son las que yo dibujo aquí. Por ejemplo, este bloque fundamental blanco yo puedo calcular la amplitud con estas 3 partículas y vía esta relación de recursión que se conoce ya como BCFW, construir amplitudes de 4 puntos y así sucesivamente. Entonces, yo comencé con 3 gluones, puedo usar BCFW y conocer la amplitud de 4 gluones, ¿verdad? Y coincide con el cálculo directo. O sea, BCFW ya está bien probado, lleva ya 14 años en el mercado. Lo interesante aquí es que si yo tengo la amplitud de 4 gluones, utilizando técnicas inspiradas en teoría de cuerdas perturbativas, en el hecho de que amplitudes de cuerdas abiertas son la raíz cuadrada de amplitudes de cuerdas cerradas, o dicho de otra forma, las amplitudes de cuerdas cerradas son amplitudes de cuerdas abiertas al cuadrado, ¿verdad? En algunos escenarios específicos. Eso se entiende ahora en teoría del campo y se dice que Yang-Mills al cuadrado es gravedad. Sobre todo en este caso de 4 puntos se conocen expresiones cerradas. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo tenía amplitudes con gluones, yo tengo amplitudes con gravitones de forma gratuita, ¿verdad? Simplemente elevo al cuadrado los resultados de gluones y eso es fantástico. Entonces estaba en lo cierto Bryce DeWitt, fue una muy buena observación. Entonces, basado en esto, en estos casos pedagógicos, pero muy buenos para motivarse, quiero mostrarles el siguiente trabajo. Es algo que está, es la segunda
está en una serie de papers que estamos trabajando. Entonces, permítanme hablarles un poco en lo que estoy yo recientemente. En el 2015, Pilapsis, de la Universidad, creo que está en Manchester, vuelve a calcular la autoenergía del gravitón a un lazo, ¿sí? Con un fermión corriendo aquí, muy masivo puede ser. Hay que considerar estos dos diagramas. Él ya nos da las reglas de Feynman, incluso ya calcula la autoenergía, y es la siguiente, es esta expresión que está acá. Si se fijan, es una expresión tensorial de cuarto rango con estas funciones que están aquí, que llevan toda la información de la estructura del lazo. O sea, son integrales que seguramente divergen y se conocen como factores de forma. Esos factores de forma están relacionados por las identidades de Barr y cumplen estas relaciones. Este es un resultado que ya está en la literatura. Entonces, a mí me llama la atención y quiero ver si aquí, incluyendo entonces a un lazo con partículas masivas, se dan relaciones tipo doble copia, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo muy bien que ya por el 2019, ¿verdad? Yo miré el caso 00 y me doy cuenta que la autoenergía en el caso 00 cumple esta relación, ¿verdad? El tensor, me queda la energía al cuadrado más, este es el cuadrimomento al cuadrado, y me queda esta expresión dos veces, y se me reducen todos los factores de forma a uno solo. Es interesante porque además hay algo que ya naturalmente me aparece al cuadrado y hay una factorización. Entonces, uno se puede ir al Peskin, por ejemplo, o a cualquier libro de teoría cuántica del campus, y puede ver cuál es la autoenergía del fotón. Y la expresión, sin usted calcularla, se da cuenta que es esto. ¿Qué pasa entonces si veo el caso 00? Miren la expresión que obtengo. Justamente, al menos en la parte cinemática, la raíz cuadrada de la amplitud del gravitón. Eso es fantástico, pero es el caso 00. Pero eso me motiva a ir más allá y ver el caso general, ¿verdad? Y ver si en el caso general hay una relación tipo doble copia de los gravitones con los fotones, o bien gluones, ¿verdad? Solo estructura de color solo sale. Entonces, se hizo, hice el cálculo completo y resulta que sí hay doble copia, incluso en el caso general. Eso es muy interesante porque puedo expresar entonces la autoenergía del gravitón como el cuadrado de la autoenergía del fotón o del gluón, ¿verdad? A un lazo. Y tengo avances preliminares que también puede darse a dos lazos, ¿verdad? Entonces, ese resultado me parece a mí muy interesante compartir. Luego que tenemos la autoenergía del gravitón, podemos hacer cosas más interesantes, podemos aplicar el teorema de bajas energías, que es una relación fantástica que Weinberg estudió mucho, que si usted tiene, por ejemplo, este tipo de diagramas y lo deriva con respecto a la masa de la partícula que está en el estado intermedio, obtiene este tipo de diagramas. Es una relación muy fantástica. Yo desconozco si desde el punto de vista de la teoría de grafos hay algo parecido, pero es algo que me llama la atención, ¿verdad? Es una herramienta muy poderosa, porque yo solo necesito conocer esta amplitud, y si aplico este operador, yo conozco este tipo de diagramas que ya los puedo asociar a decaimiento. Yo aquí menciono el Higgs, pero porque uno de mis colaboradores es experto en Higgs, pero en realidad puede ser cualquier campo escalar masivo, ¿verdad? Que puede tener más implicaciones, como por ejemplo el inflatón, qué sé yo. Entonces, yo quiero calcular el tiempo de vida media de esta partícula. Para eso, yo necesito calcular el módulo cuadrado de la amplitud, porque como siempre, la amplitud me conecta con los observables físicos. Entonces, fíjense, hay un estudiante de doctorado que intentó hacer el cálculo de manera directa, y resulta que el módulo cuadrado de la amplitud implica hacer todo esto que está aquí, ¿verdad? Con la tecnología de trazos. Por supuesto, no logró obtener el resultado, me imagino que se confundió mucho en muchos términos. Sin embargo, si yo utilizo el formalismo de Spinor de helicidad, como yo ya sé que en este caso este tensor de polarización lo puedo construir como el producto de dos vectores de polarización, eso ya está en la literatura, en libros de relatividad general, y yo ya sé cómo reescribir los vectores de polarización con diferentes helicidades en términos de estas variables espinoriales, y yo ya sé cómo hacer productos con ellos, puedo intentar hacerlo, y me doy cuenta que solo hay 4 posibilidades de este tipo de combinatoria en las helicidades para este tipo de decaimientos. Entonces lo hago
2 son 0, se puede ver fácilmente, no lo voy a mostrar aquí, y resulta que solo tengo que hacer estos cálculos, que básicamente solo es 0, 1, porque la amplitud 2 más es el complejo conjugado de la otra, entonces esto es 2 veces lo mismo, ya cuando le llevo al cuadrado, y el resultado es extremadamente simple utilizando el formalismo de densidad, incluso en gravedad perturbativa. De tal manera que las relaciones, por ejemplo, de amplitudes, nada más de amplitudes, con gravitones, fotones o gluones, aunque no se vea a nivel de lagrangianos, porque como pueden ver, Lagrangianos Yang-Mills tiene otras simetrías, y variantes otras formaciones de norma, y variantes isomorfismos, no pareciera haber muchas relaciones. Las amplitudes, aún en el lenguaje convencional, da la impresión que sí puede encontrarse una relación. Sin embargo, las amplitudes de helicidad se ve directamente que una es la doble copia de la otra, incluso a un loop. Falta ver qué quiere decir la estructura de los factores de forma. En ese sentido, yo estoy seguro que, por ejemplo, técnicas más sofisticadas como línea de mundo podrían ayudarme a mí a entender eso mejor. Entonces, repito, a nivel de amplitudes de dispersión, o en este caso de helicidad, sí se ve que los gravitones son doble copia de los fotones de los gluones, y eso es muy bueno, incluso en estos casos un poco más complicados. Bien, dicho eso, de hecho, lo que les acabo de mencionar fue con lo que comenzamos, pero ahora va a ser la segunda versión de este otro trabajo que les voy a mencionar ahorita ya para terminar. Y este es un trabajo en colaboración con uno de mis alumnos aquí en Honduras, que está decidiendo ahora si va al perímetro o al ICTP. Muy bueno. De hecho, no solo es el mejor alumno de física, sino de toda la universidad. Son de esos hallazgos milagrosos que siempre, aunque no tengamos SNI, no tengamos ese tipo de cosas aquí en Honduras, ni tiempo, pues siempre parecen muy buenos estudiantes, y eso al menos a mí me ha ayudado a mantenerme un poco más activo, porque casi que esto es considerado como hobby en estos países, porque aquí todo es carga de docencia, ¿verdad? También con Lorenzo Díaz Cruz, de hecho esta es parte, casi que se lo pirateé esta última parte a él, de una plática que acaba de dar en las Posadas de Física en Guanajuato, y también con Ana Vilés, que fue muy crucial su aporte al inicio de este proyecto, sobre todo por la parte de lagrangianos, la parte más allá de Hilbert Einstein, como Gauss-Bonnet y ese tipo de cosas. Entonces, fíjense, yo incluso, o cualquiera que maneje técnicas on-shell para calcular amplitudes de dispersión, ni siquiera necesita lagrangianos para hacer los cálculos. Estoy explotando las simetrías, en este caso el Little Group Scaling, uno ya tiene expresiones para bloques fundamentales, al menos de 3 partículas. Conociendo simplemente el spin, uno puede más o menos, digamos, como tener una idea de cómo va a ir la amplitud, ¿verdad? Sin lagrangiano, repito, en el caso de un vértice de 2 gravitones y un campo escalar, el campo escalar tiene spin 0, los gravitones, por ejemplo, menos 2 o más 2, uno ya tiene expresiones cerradas y puede encontrar, usando Little Group Scaling, para el caso Massless, que las amplitudes de helicidad van a ir de esta forma, ¿verdad? A la 4, ¿sí? Entonces, sería interesante checar esos resultados partiendo desde Lagrangiano, ¿verdad? Y compararlos. Y en eso hemos andado. Lo que pasa es que si uno solo toma Hilbert Einstein, pues uno sabe que no existe ese coupling porque solo hay una derivada total, y esa pues se va a considerar en términos de borde y no contribuye. Entonces necesitamos considerar el término de Gauss-Bonnet, y además a considerar la expansión de la métrica hasta segundo orden en capas. Entonces, como podrán darse cuenta, si con Hilbert Einstein a primer orden en capa es una tarea ardua, este ha sido un trabajo bien duro, pero por suerte en el caso de Alan se volvió experto en matemática, implementando ya este tipo de cálculos, y después de expandir la métrica, evaluar los símbolos de Christoffel, el tensor de Riemann, el escalar de Ricci, su curvatura, y multiplicarlo por
por la parte propiamente ya de la geometría, la raíz cuadrada de menos g, nosotros encontramos lo bien establecido, lo que Del Burgo ya decía desde hace mucho, que no hay contribución con Hilbert-Einstein, pero en el término de Gauss-Bonnet sí hay contribuciones. Y fue muy bonito porque encontramos incluso a nivel de estas cantidades geométricas que la expansión hasta segundo orden de este término, por ejemplo, del escalar de Ricci al cuadrado, este ya es un término de la acción, ¿verdad? La expansión hasta segundo orden se puede ver como una doble copia de la expansión a primer orden, ¿verdad? Y al menos, no sé si esto está reportado, pero para aprender para mí ha sido muy interesante, repito, incluso a nivel de estos términos geométricos, y tenemos todo Gauss-Bonnet bien entendido. Sin embargo, cuando ya reescribimos todo esto en el lenguaje de variables espinoriales, porque sabemos cómo pasar el H-MUNU a variables espinoriales, los resultados todavía son mucho más simples, como pueden ver en este recuadro final, ¿verdad? Que resume todo. Y justamente nos damos cuenta que el término Hilbert-Einstein acoplado al campo escalar no contribuye. Hay unos autores que decían que sí, había una tensión ahí entre Del Burgo, que fue alumno de Salam, y nosotros coincidimos con lo que Del Burgo dice, pero vemos también que el término de Little Group coincide con el caso del tensor de Riemann al cuadrado, y es el único que contribuye de Gauss-Bonnet y coincide con lo que Little Group Scaling nos dice. Entonces es interesante porque generalmente uno solo perturba hasta primer orden en capa, y aquí nos dimos cuenta que hay que ir más allá, ¿verdad? Entonces, en estos temas hemos andado, estamos tratando de escribir un manuscrito para estos últimos resultados, y pues bueno, ¿verdad? Ya finalmente, como ustedes vieron, esta nueva manera de pensar, me gusta decir a mí, de la doble copia, mencionada en esta plática como KLT, tiene cuerdas, o BCA, que es lo más moderno, de Berg, Raspe y Johansson, nos ofrece una manera radicalmente diferente de interpretar estos cálculos perturbativos en gravedad, ¿verdad? Y por ahí incluso hay gente que trabajando en soluciones clásicas, como André, construyendo métricas a partir de campos de teorías de Yang-Mills. Es todo un proyecto muy interesante, me parece, que puede ser útil para otras comunidades. También hemos visto que a pesar de las diferencias tremendas que conocemos entre la gravedad y la teoría de norma, comparten muchas características, aunque al menos para mí muchas de las similitudes no son manifiestas en el lagrangiano, ¿verdad? Y también algo muy interesante es que la dinámica de estas teorías, porque las interacciones son esas, son dinámicas, no podemos resolver las ecuaciones de manera exacta en este régimen, pero lo interesante es que los bloques cinemáticos fundamentales son los mismos, que es lo que pudimos ver, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Y hay nuevos proyectos, vamos a ver qué tanto tiempo tenemos, por ejemplo, ver el caso con 3 gravitones, hay todavía ahí doble copia, o el caso también a 2 loops con 2 gravitones o con 3 gravitones, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, yo considero que es una época muy emocionante para hacer física fundamental, y sin duda que vienen nuevos e interesantes proyectos. Así que muchas gracias, y pues cualquier cosa, ese es el correo institucional, que antes no lo veía mucho, pero ahora me toca verlo más, entonces me pueden escribir ahí. Así que muchas gracias, y puedo contestar a las preguntas que hagan, ¿verdad? O al menos intentarlo. Muchísimas gracias por la presentación. Es trabajo muy interesante. Gracias por enseñarnos algo sobre los avances recientes. Gracias por compartir estos nuevos resultados. No sé si alguien tenga una pregunta, a ver si tenemos dudas o comentarios sobre la plática. César, veo que levantaste la mano. Sí, hola James, hola Brian, gracias por tu exposición. A mí me gustaría que nos dijeras un poquito más cuando muestras cómo se escribe el vector de polarización en este formalismo de Spinor-Elicite.
hay una Q que me gustaría que nos contaras un poquito qué es esta Q y si tiene alguna interpretación física. Sí, muy bien. Sí. Déjame regresar. Sí, sí, fíjate, esa es una pregunta muy interesante porque, como bien pudiste notar, a pesar de que ya partimos con los 2 grados de libertad, las 2 helicidades, las 2 polarizaciones del fotón, y que el momento físico del fotón es K, aparece un momento Q de la nada que no es muy transparente a primera vista. Este momento digamos, se necesita, no es un momento físico, o sea, también está en el cono de luz, pero tenemos la libertad de fijarlo a conveniencia siempre y cuando respetemos conservación de energía y momento. Ahora, fijar Q equivale a fijar la norma. En ese sentido, digamos, hay una analogía. ¿No se ve tu Sí. No, Gracias, no Rubén. Ajá, no se ve. No sé si... perdón, es que yo no había dejado de compartir. Se supone que no he dejado de presentar A ahora ver, ven. si dejas de presentar y luego vuelves a compartir la pantalla, a veces se arregla. Sí, sí, seguramente. Sí, ajá, excelente, gracias. Sí, sí, bueno, estaba mencionándote que como bien notaste, es una buena pregunta y porque si todo este proyecto se supone de expresar cantidades en términos de la data externa, y la data externa en este caso, si tenemos fotones involucrados, pues debería ser nada más K. Sin embargo, este Q que está aquí, que no recuerdo cómo es que le llaman en esto del spiniter. Creo que es un vector de referencia, ¿no? Exactamente, un vector de referencia, correcto, sí. Es un vector de referencia, como te digo, en la práctica tú tienes la libertad de fijarlo a tu antojo. Generalmente buscas otro cuadrimomento. Lo único que tienes que cuidar es que el denominador no te explote, claro, pero buscas otro cuadrimomento. O sea, no lo puedes fijar igual acá, pero sí puedes fijarte en tu diagrama de Feynman otro cuadrimomento que también sea massless y no tienes ningún problema en fijarlo, siempre y cuando lo único que tienes que tener cuidado es que respetes conservación de momento. Y fijarlo se puede probar, aparece por ejemplo en el capítulo 50, lo puedes ver del libro de Srenicki, del Quantum Field Theory, que es equivalente a fijar la norma, ¿no? Solo que de una manera más práctica. Entonces, en esa analogía, pero no es físico en ningún sentido. De hecho, desaparece incluso a nivel de la amplitud. Ya cuando tú estás elevando al cuadrado y estás relacionando con la cantidad, con el observable, ya sea la cross section o el width decay, ya no hay rastro de este Q. Pero sí es necesario. No aparece en ningún libro la deducción, ni en ningún paper, de cómo se resuelve, por ejemplo, Maxwell y Procca, y uno llega a ellos. Ese era un proyecto que yo tenía cuando yo estuve en mi doctorado y dejé bastante trabajo avanzado, pero si tienes, si trabajas en esto y quieres, podría mostrártelo o compartirte esos apuntes. Yo en algún momento mostré cómo llegar a esto prolijamente. Gracias. De hecho, Brian, voy a aprovechar porque hay un otro alumno que tenía una pregunta. Luis Alejandro, no sé si estés aún en línea. ¿Puedes hacer la pregunta o la hago yo? Ok. Entonces, la pregunta es así.
Bueno, ya hemos visto estos vectores de referencia sobre los cuales estábamos hablando. Y como comentaste, podemos entender aquellos vectores de referencia como la manera de fijar la norma, agregando diferentes partes longitudinales al fotón. O sea, que la diferencia entre los vectores de polarización con diferentes Q corresponden a como un vector proporcional a K. Entonces, como nos ayudaste a entender, la interpretación física de los Q es bastante fácil. Entonces, la pregunta ahora es para el caso del formalismo masivo. En una de las diapositivas nos enseñaste cómo construir spinores que exactamente acabamos de pasar. Ajá. Entonces, Siguen viendo. aquí estamos construyendo un spinor usando dos vectores, de tal manera que el argumento del spinor sea un vector nulo. Y la pregunta es si la parte que agregas, proporcional a Q en este caso, creo, tiene alguna interpretación física como los vectores de referencia Q. Sí, sí también es una muy buena pregunta y son detalles, me parece muy finos. Fíjate que aquí, en este caso, lo que pasa es que yo probablemente tuve que verlo agregado. Ya en el caso espinorial, yo lo único que estoy haciendo, no tanto ya en análisis del espinor como tal, como sí en el caso del vector de polarización, lo que estoy haciendo ahí es, si lo quieres, si eso fuera una interpretación física, es nada más. Me fijo en el cuadrimomento físico, ¿verdad? No en el espinor, sino en el cuadrimomento físico de una partícula, en este caso con spin 1 medio, más o menos 1 medio, y ese lo reescribo usando lo que se conoce como la descomposición en el cono de luz, como la suma de dos vectores, dos cuadrimomentos massless, ¿verdad? No físicos. En ese sentido, esos son más complicados, si tengo que aclararlo, de fijarlos. Hay que tener, hay que agarrar un poquito de expertise para fijarlos porque no corresponden a fijar la norma como en el caso de los vectores de polarización. Lo que hay que tener muchísimo cuidado ahí sí es que respeten conservación de momento, ¿verdad? Pero no tienen ninguna interpretación física. Sin embargo, esos no desaparecen a nivel de las amplitudes, como pueden verlos acá. Yo tengo, en este caso, en el caimiento, por ejemplo, del Higgs, a fermión, antifermión, yo tengo variables tipo Mandelstam, pero sí están en función de Q2, Q3, que son estos vectores. Si quieren ustedes decirlo de referencia, pero realmente solo me sirvieron para escribir un vector masivo en términos de dos males. Eso se llama descomposición del cono de luz. No tiene nada que ver con el formalismo de helicidad, es algo que se conocía mucho tiempo. Pero a diferencia de las amplitudes sin masa, que sí se puede ver que aquí no dependen de esto, realmente no dependen. Yo podría escribirlos ya como función de los cuadrimomentos masivos, pero son unas expresiones un poquito más grandes y me pierde de alguna manera lo compacto, ¿verdad? De las expresiones que yo quiero tener. Pero sí debo de ser totalmente sinceros con ustedes, y es un poquito más engorroso. A mí me costó mucho, me tomó mucha práctica, por eso casi todos los problemas conocidos de QFT a nivel árbol, fijar estos vectores de las etiquetas de los espinores massless que James dice, pero no encuentro una interpretación física tipo fijar la norma en el caso de los vectores, más que simplemente decir que estoy reescribiendo un cuadrivector masivo en términos de dos massless. Muy bien, sí, o sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo en que es mucho más difícil
asignar una interpretación física en este caso. Por otro lado, admiro mucho al estudiante que sigue buscando una interpretación para entender mejor Claro. cómo puede interpretar o entender esta descomposición. Y Sí. bueno, nosotros tenemos algo parecido en nuestro proyecto que supongo que sea la raíz de su pregunta, en donde agregamos una parte de referencia, que digamos, para formar en este caso un vector nulo de dos vectores arbitrarios. Y creo que le ha costado mucho entender, o sea, obviamente Luis Alejandro entiende muy bien el truco matemático, pero sigue buscando cómo entenderlo de manera intuitiva o a nivel físico, y es algo que creo que debemos tratar de hacer. Puede ayudar. Yo recuerdo cuando nosotros hicimos esto, que fue, repito, hace como 5 años, porque en el caso Massless, pues uno resuelve las ecuaciones de Weyl y uno puede llegar más o menos y familiarizarse con la parte que no tiene la masa. Yo recuerdo que también resolvimos las ecuaciones de Dirac completamente utilizando los espinores de 2 componentes, pero con las etiquetas A y A punto, y se miraba limpiamente cómo llegábamos aquí, incluso sin, o sea, viéndolo como tal vez lo que quiero decir es que tal vez desde el punto de vista de las ecuaciones de campo, podría ser más fácil de tener alguna interpretación, se me ocurre. Si me escribe él o tú, yo podría compartirles esos apuntes, si en algún lugar están aquí. Excelente, muchísimas gracias. Así haremos entonces. Te escribimos para discutir eso. Y no sé si veas el chat, pero también te agradece el estudiante. ¿Hay algunas preguntas o comentarios de alguien más? Yo tenía una pregunta. Por favor, Olivier. Sí. Eso de escribir la gravedad como Yang-Mills al cuadrado, ¿es algo que funciona únicamente para gravedad linealizada alrededor de Minkowski o es algo más general? O sea, que funciona para en el caso general. Esa es una muy buena pregunta y la respuesta fácil es no sé, pero si se fijan, por ejemplo, les mostré aquí, en el primer caso, utilizo puramente Hilbert-Einstein, ¿verdad? Sí linealizada a primer orden, en la expansión en capa, como mencioné, creo que fue acá. No, permítanme, perdón. Permítanme. Bueno, ya perdí. Acá. Sí, a este nivel vimos que funciona, en este caso linealizado, ahí sabemos que está bien, ¿verdad? No se ha probado si funciona a todo orden. Pero vean que lo que nosotros encontramos es que aún expandiendo, si uno parte y digamos, yo no sé cuál es la acción, no sé nada, pero yo quiero que a partir del Little Group Scaling conocer el vértice de 2 gravitones y un campo escalar, y nosotros sabemos de antemano que la amplitud va a ir de esta forma. Lo que nosotros estamos diciendo aquí en este trabajo es que solo con Hilbert-Einstein no encontramos esta relación, y tampoco, a pesar de que es linealizada, pero a primer orden tampoco va a aparecer. Tenemos que ir hasta segundo orden y tenemos que considerar el término de Gauss-Bonnet para encontrar relación con eso. Entonces, yo creo que hay grupos trabajando en esto, si funciona a todo orden, y es este grupo de Johansson, que está en Uppsala, que fue alumno de Spielberg, que ellos están justamente viendo qué tan general puede ser esto y qué tanto nos puede servir para partir de lagrangianos ya que cumplan algo tipo doble copia. O sea, la gente está yendo en esa dirección. Yo en este momento no puedo afirmar lo que funciona, pero sí sé que la gente está investigando
y no sé si lo vayan a lograr, pero por ahí va el asunto, sí. Gracias. Sí. Olivier, ¿no es cierto que Néstor nos impartió una plática sobre cómo él planteó el tema la raíz de un hoyo negro y el potencial de Coulomb? No sé si eso tenga que ver con la pregunta. ¿Quién? Perdón. ¿No tuvimos una plática sobre la raíz bueno, digo, la Andrés raíz Luna fue de... seguramente, ¿no? ¿Mandé? Sí, me acuerdo que hubo una charla sobre que mencionó también eso, pero no me acuerdo que había un agujero negro. Puede ser, sí. Por ejemplo, ellos construyen a partir del potencial de Coulomb la métrica de Schwarzschild, pero sí es con un fondo plano Exactamente, hasta sí. Y así han construido otras relaciones, pero todo tiene que respetar el Kerr-Chil y hay ciertas restricciones, pero sí están trabajando por ese lado de soluciones clásicas. Medio me acuerdo algo así. Pero aquí siempre entra como la fascinación de los teóricos de altas energías en enfocarse en amplitudes de dispersiones, ¿no? Y hablar sobre como gravitones con momentos y polarizaciones fijos, en lugar de pensar en como una solución semiclásica para todo el campo. Sí. Pues imagino, bueno, si es local, a lo mejor puedes usar coordenadas de gaussianas o algo así y decir que es una pequeña perturbación de Minkowski, ¿no? Si trabajas en nivel local, a lo mejor ahí funciona, pero si quieres hacer algo más global, ahí no sé qué pasaría. Otras preguntas u otros comentarios. Yo hago una pregunta. Por favor, sí. Brian, gracias por la presentación. Nada más tenía la curiosidad en este último trabajo donde tienes Gauss-Bonnet, ¿tienen en mente algún sistema físico donde poner a prueba estas cosas, donde inferir, por ejemplo, los valores del acoplamiento en esas expansiones que tienes, por ejemplo? Sí, esa es una muy buena pregunta. En la primera fase esa era la idea de tener a Anne, que es cosmóloga en el grupo, pero luego el proyecto se volvió, como bien dijo James, un reto de seguir calculando este montón de cosas y fueron saliendo resultados, me parece interesantes, pero ahora que lo dices, sí hemos discutido justamente irnos a un escenario después, como lo que tú dices, ¿no? De repente considerar este campo escalar como el inflatón y ver con la data que hay ya, ver qué se puede hacer. Pero en este momento, digamos, al menos en la parte que yo estoy involucrada, estoy más en encontrar este tipo de relaciones tipo doble copia, hacer los cálculos duros, pero sí hay una fase del proyecto, probablemente un tercer trabajo si nos da vida para llegar ahí, pero sí está en mente. Gracias, Brian. No, la orden a ti. Gracias por la pregunta. Yo tengo dos preguntas, espero que sean como fáciles de contestar. Me gustaría que nos dijeras un poquito más sobre Little Group Scaling, que es una simetría muy conocida para el formalismo de helicidad en el caso sin masa. Tengo entendido entonces de la plática que podemos pasar todos los resultados del caso sin masa ahora al caso masivo y que todo sigue funcionando de manera igual. ¿Es así? Esa es una muy buena pregunta y qué bueno que lo dices. Cuando yo estaba trabajando esto, me acuerdo al inicio y iba como parte de Latinoamérica a las escuelas de amplitudes. Era como el bicho raro porque no andaba trabajando en multiloops cálculos, sino que andaba en todas estas cosas de masa y nadie andaba en cosas masivas, ¿no? En la comunidad. Pero en el 2018, 2017
2018, sí, 2018, recuerdo, Nimar Cunningham, Clifford Shen, que ahora está en Caltech, ya con plaza, y Yuting Huang, que está en la Universidad de Taiwán, sacaron un paper al archive. Una cosa, ya tiene más de 100 citas, pero aún no está publicado. Y ellos, a partir de Little Group Scaling, nos enseñan a construir amplitudes para partículas con cualquier spin y con masa. Entonces, ahora, eso ya está. Que funcione del todo bien. Yo no sé si recuerdas cuando estuvimos en el Colegio Nacional, que vino Lance Dixon y Svi Byrne. Claro. Lance comentó sobre ese paper que yo le pregunté, y parece que el de cuando tú armas una amplitud, por ejemplo, usando Little Scaling, toda esta tecnología que saca Nima en el 2018, pareciera que no incorpora los términos de contacto que surgen de algunos diagramas y parece que es ahí donde estaban teniendo problemas. Lo mismo me dijo ya me habían dicho algo así un alumno de Freddy Cachazo, Alfredo Guevara, que ahora está en Harvard, y no estoy seguro si funciona para todos los escenarios, pero al menos para los que Nima presenta ahí, sé que funciona bien, y si ya tiene 100 citas, mucha gente lo ha utilizado. De hecho, yo estoy en un proyecto de reescribir todas las amplitudes que tengo en supergravedad, con el formalismo de densidad masivo, a partir o sea que te voy a tener una respuesta mejor fundamentada como por abril. Excelente, muy bien. Te vuelvo a mandar un correo entonces para preguntar. Me parece que tengo también que revisar la referencia que Lance recomendó. Gracias por recordarme. La última pregunta por mi parte, pero obviamente si alguien más tiene preguntas, no hay ningún problema en seguir en línea. ¿Nos podrías enseñar, por favor, la diapositiva en donde actuaste con la derivada de MP por derivada de MP sobre un diagrama sin el bosón de Higgs? Entonces, yo posiblemente estoy pensando en algo como muy optimista, pero la estructura de este operador diferencial, en cierto sentido, parece un poco algunos operadores que usan para demostrar el teorema de soft photons, o sea, como digamos fotones débiles o algo así. Y la idea es más o menos igual, ¿verdad? Que dado un diagrama sin el fotón, uno puede obtener información sobre el mismo diagrama con un fotón agregado en el límite de que la energía del fotón tiende a cero. Y entonces mi pregunta es algo muy sencilla realmente. En primer lugar, si hay una conexión con este teorema de soft photons. Y en segundo lugar, si la relación en la diapositiva es exacta para cualquier energía del Higgs, o si eso solo es como el primer término en alguna expansión en potencias de la masa o de la energía del bosón Higgs. Sí, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que lo mencioné muy rápido cuando dije que también este era un teorema de base energía. Ajá. Entonces, y sí, de hecho, las personas que trabajaron mucho esto es el mismo Weinberg, el mismo que tú estás hablando, el soft photon. De hecho, esta solo es válido si la energía del Higgs es muy pequeña, ¿no? Okay. Entonces no es válida. Es una aproximación, como tú bien dices. Eso okay. Sí hay que tenerlo en cuenta. Entonces, podría ser un campo escalar muy gordito, ¿verdad? Ok, ya veo. Excelente. Hay algo como... tal vez haya una conexión ahí. Muy bien. Muchísimas gracias por contestar las preguntas. ¿Tenemos otras dudas o otros comentarios?
Nada, solo gracias nuevamente, Brian, por tu coloquio. No, muchas gracias a ustedes por su generosidad, por pensar en nosotros que estamos aquí haciendo la lucha. Estoy a la orden para otros eventos futuros, cuando ustedes tengan a bien invitarme, con gusto. Repito, yo aprecio y respeto mucho la labor de los grandes profesionales que están en Morelia. Sí, de verdad, esperemos que esta situación termine pronto y que podamos volver a hacer las visitas académicas en persona. Debemos como una cena muy amplia, algunas cervezas la próxima vez que te podamos ver. Pero muchísimas gracias por preparar la presentación y por enseñarnos sobre estas nuevas técnicas. Sí, y gracias a ti, James, por moderar la sesión y a todos los que se conectaron. Entonces, hasta la próxima.